bienvenidos a nuestro canal Las Recetas de Lupita. Hoy vamos a preparar un pan mexicano. Este pan yo lo conozco como calvos y la receta es súper fácil y muy económica. Vamos a empezar. En este botecito voy a poner 200 mililitros de leche, es leche tibia. También tengo aquí levadura. La tengo, miren, aquí en este papelito. Es levadura fresca. Son 20 gramos. La voy a desmoronar. Si ustedes utilizan levadura seca o levadura instantánea, esta que viene en polvo, van a necesitar un sobrecito de 11 gramos. Bien, voy a poner ahí la levadura. Voy a tirar esto a la basura. Y ahora voy a traer, aquí tengo medio kilo de harina de trigo. Le voy a poner 2 cucharadas de harina de trigo. También tengo 100 gramos de azúcar y le voy a poner pues como 2 cucharadas de azúcar más o menos. Y voy a mezclar muy bien. Esto es para activar nuestra levadura. Pueden utilizar la levadura en la marca que ustedes prefieran. Les repito, yo estoy utilizando levadura fresca, 20 gramos. Si utilizan levadura seca o levadura instantánea, que es la que viene en polvo, van a utilizar un sobre. Esto lo vamos a dejar reposar en un lugar tibio. Voy a poner aquí la harina, les decía son 500 gramos. Voy a poner también el azúcar y voy a traer la mantequilla. Déjenme quitar las pulseras. De mantequilla vamos a utilizar 120 gramos. Es mantequilla que está a temperatura ambiente, miren. ¿Ven? Y ahora lo que voy a hacer es comenzar pues a mezclar aquí para que se vaya incorporando todo. Aquí mismo voy a poner una pizca de sal, ya se me está pasando. Aquí tenemos la sal y voy a poner una pizca. Vamos a continuar desbaratando nuestra mantequilla. Utilicen una mantequilla de buena marca para que el pan les quede súper rico. Si no tienen mantequilla, pueden utilizar manteca vegetal, margarina, pero yo les aconsejo que sea mantequilla para que el pan nos dure más tiempo suavecito, tenga un mejor sabor. Ya que desbaratamos toda la mantequilla, vamos a agregar el huevo. Voy a ir agregando uno por uno. Lo voy a integrar. Y voy a agregar el otro. Solo vamos a utilizar 2 huevos. Y por acá ya tenemos lista nuestra levadura. Ya se quiere tirar. Me voy a apurar a integrar estos huevitos. Miren, voy a poner la levadura. ¿Ven cómo fermentó? Voy a agregar. Voy a integrar. Si su levadura no espuma así, no la utilicen, porque no va a servir. Si no se activa, pues no sirve, tienen que cambiar de levadura. Voy a terminar de agregar la levadura. Esto les digo, también lo pueden hacer en la batidora. A mí se me hace más fácil hacerlo de esta forma. También voy a poner un poquito de vainilla antes de terminar de agregar toda la levadura. Un chorrito de vainilla.
Y ahora sí, voy a terminar de agregar nuestra levadura. Voy a poner un poquito de harina sobre la mesa y voy a sacar mi masa y la voy a traer aquí. Ya que hemos vaciado toda, vamos ahora sí a amasar. Ya no vamos a agregar más harina, más que la que tenemos aquí en la mesa. Ya tenemos aquí nuestra masa. Ya no se nos pega. Miren, ahí está. Ahí está, ¿ven? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerla en nuestro recipiente para poder dejar que repose y que doble su volumen. Por eso es que yo les decía que limpiaran bien su recipiente, en este caso pues la tina, ¿verdad? ¿Se ve? Ahí miren, yo le quité todo el resto de la masa que nos había quedado y miren, empieza a fermentar enseguida. Déjenme caer un poquito de aceite, manteca o mantequilla, lo que ustedes tengan. Espérenme. Miren, tengo mantequilla. Voy a poner un poquito en la tina. ¡Ay! Déjenme hacer a un lado la masa. Ahí. Voy a poner un poquito. Nada más para que pues no se nos pegue nuestra masa que acabamos de preparar. Además, la voy a untar. Voy a traer la masa y le voy a poner un poquito aquí encima para que no se reseque. ¿Ven? Y ahora sí, déjenme quitarle el exceso de mantequilla. Ahí está. Y ahora sí la vamos a colocar. Esta mantequilla, déjenme la quito aquí adentro de nuestra tina y la vamos a dejar reposar por unos 30 o 40 minutos hasta que la masa doble su volumen. La vamos a cubrir con un plástico o un paño limpio, ¿sale? Voy a traer un plástico, la voy a tapar y me la voy a llevar a un lugar tibio. Bien, miren, aquí ya tenemos nuestra masa que ya reposó. Miren todo lo que aumentó. Ahora voy a poner un poquito de harina sobre nuestra mesa y la voy a sacar. Voy a quitarle el plástico. La vamos a traer. Vamos a sacarle el aire. Se siente bien suavecita nuestra masa. Nos va a quedar un pan bien rico, van a ver. Y bueno, pues ya que hemos sacado el aire, está bien suavecita nuestra masa. Voy a traer un poquito. Voy a pesar. Traigo la báscula. Vamos a pesar nuestros panes de 100 gramos. Ahí están. Vamos a bolear. Y los vamos a ir colocando
en una charola. Tengo aquí mi charola y lo voy a colocar. Le voy a poner un poquito de mantequilla y vamos a presionar nuestro pan. Voy a hacer otro. Ya tenemos aquí listo el pan, ya tengo por acá, miren, aquí tenemos otros y de aquel lado tenemos más. Nos salieron 12 panes en total y yo por encima les puse un poquito de mantequilla. Lo que hice fue poner en la palma de las manos y después nada más pasar por encima para que no se reseque la masa. La vamos a dejar reposar unos 15 minutos en lo que se calienta el horno. Vamos a hornear a 180 centígrados más o menos por aproximadamente unos 15 minutos. Bien, miren, yo voy a utilizar este horno eléctrico, así que ya lo puse a calentar. Y voy a meter mi charola con estos panecitos. Ahí están. Voy a cerrar y voy a dejar aquí hornear por unos 15 minutos más o menos. Miren, ya sequé los primeros panecitos y miren, están bien esponjositos, muy suaves. Miren, están bien cociditos. Miren, ahí se van horneando todavía nuestros panes. Y ahora los que ya sacamos los vamos a decorar. Aquí tengo en un recipiente agua caliente y aquí hemos puesto chocolate. Este recipiente precisamente es para derretir el chocolate. Yo le voy a agregar un poquito de mantequilla y nada más es para que el chocolate nos quede un poquito más ligero. Puede ser mantequilla, manteca, aceite, pero apenas un chorrito. Yo le puse aproximadamente una cucharada. Y pues aquí voy a dejar que empiece a fundirse. Ya que tenemos listo nuestro pan ya bañado con el chocolate, vamos a pasarlo por el coco y le vamos a poner todo por los costados. Ya cubrí de chocolate todos mis panes. Me salieron 12, pero pues ya mi hijo y yo ya estuvimos ahí comiendo. Me salieron 12 panecitos, 11 de 100 gramos y uno de 80 gramos. Ya les pusimos el chocolate, les voy a poner el coco. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta.